Pérez Diego, Ana Paola Arellano Cruz y Valentina Rosaleno. Hoy discutiremos un tema crucial. ¿La educación gratuita en México realmente garantiza la igualdad de oportunidades para los menores? Este tema está relacionado con el artículo 3 constitucional, que establece la educación como un derecho humano y nos obliga a reflexionar el derecho. Si este derecho se cumple de forma equitativa. La educación es un derecho humano fundamental, reconocido tanto por la Declaración Universal de los Derechos Humanos como por la Constitución mexicana. Eso significa que todas las personas deben tener acceso a una educación gratuita, laica y de calidad, sin importar su origen, género o condición social. Sin embargo, aunque la educación en México es gratuita por ley, existen diversas barreras que impiden que todos los menores tengan las mismas oportunidades. La falta de infraestructura en zonas marginadas, los costos indirectos, como los útiles y transporte, la discriminación y la calidad desigual entre escuelas públicas y privadas. Estos factores limitan el ejercicio pleno del derecho a la educación y contribuyen a mantener la desigualdad social. A continuación, presento las reglas que todos los participantes deberán seguir. Número 1. Respeto mutuo. Se debe mantener en todo momento una actitud de respeto entre los participantes. No se permiten interrupciones, burlas ni comentarios ofensivos hacia las personas o sus ideas. Este es un espacio para debatir ideas, no para atacar personas. 2. Turnos de palabra. Cada equipo participará siguiendo un orden previamente establecido. Cada integrante del equipo tendrá hasta 5 minutos para exponer sus argumentos. Una vez que un participante termine su intervención, un integrante del equipo contrario da 3 minutos para dar una réplica directa. No se permiten interrupciones mientras alguien está hablando. 3. Tiempo limitado. El uso del tiempo será controlado rigurosamente. Se avisará cuando el tiempo esté por concluir y se finalizará la intervención si se excede el límite. Esto asegura que todos los participantes tengan las mismas oportunidades para expresarse. 4. Tema definido. Todos los argumentos deben estar relacionados directamente con el tema propuesto. No se permitirá desviar la discusión hacia asuntos no pertinentes. Si esto sucede, se pedirá al participante que retome el tema central. 5. Argumentación con evidencia. Los participantes deben respaldar sus ideas con datos, ejemplos concretos, investigaciones, estadísticas o hechos verificables. Las opiniones personales deberán estar bien fundamentadas para fortalecer el debate. Réplicas y contrarréplicas. Después de cada intervención, el equipo contrario tendrá un espacio de 3 minutos para responder a los argumentos presentados. Estas réplicas deben concentrarse en los puntos mencionados por el orador anterior, evitando temas nuevos o ataques personales. Conclusiones. Al final del debate, cada equipo dispondrá de un tiempo para exponer su conclusión general. Aquí podrán reforzar los argumentos más importantes. No se permite incluir ideas nuevas en esta etapa, solo reforzar lo ya discutido. 8. Moderación parcial. El moderador está encargado de hacer cumplir las reglas, dar la palabra, controlar los tiempos y mantener el orden durante el debate. Su función es imparcial y busca garantizar la equidad entre ambos equipos. 9. Ronda de preguntas del público. Una vez finalicen las conclusiones, se abrirá un espacio para que el público realice preguntas a los equipos. Cada participante del público podrá formular una pregunta de forma clara y respetuosa. El tiempo máximo para cada participación, incluyendo preguntas y respuestas, será 4 minutos. Esto con el fin de respetar los tiempos establecidos y permitir la participación de la mayor cantidad de personas. Esperamos que todos los participantes hagan uso responsable de la palabra y contribuyan a un debate respetuoso. Unidas bien. Buenos días, tengan todos los presentes. Mi nombre es Ana Paola Arellano Cruz y es un honor para mí participar en este debate escolar sobre los derechos humanos y nos enfocaremos en la educación. Primeramente, es importante conocer qué son los derechos humanos. Los derechos humanos son fundamentos y estos deben pertenecer a todas las personas por el simple hecho de ser humanos. Estos deben ser garantizados a todas las personas y estos deben de estar de acuerdo a los valores como la igualdad, la dignidad humana, entre otras cosas. Además de que estos derechos deben ser respetados sin distinción alguna, sin importar la religión y el sexo, así como sus recursos económicos o situación social.
Los derechos humanos tienen antecedentes históricos muy importantes desde la creación de la Carta Magna en el año de 1215, así como los derechos del hombre y de los ciudadanos en general. Tuvo un impacto muy importante en la Constitución de 1917 con las reformas sobre los derechos del trabajo, la educación y las tierras. Los artículos están fundamentados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Mi equipo sostiene la postura en contra acerca de la idea de que la educación gratuita en México garantiza la igualdad de oportunidades para los menores. Aunque en la Constitución mexicana se garantiza en el artículo 3 que la educación debe ser gratuita, laica y obligatoria, muchas veces no se lleva a cabo, ya que la educación es universal, es decir, es accesible para todos sin distinción alguna, sin importar la edad, el género, la raza, la religión, la nacionalidad o la discapacidad o condición socioeconómica. Es inclusiva, es decir, que debe de adaptarse a las necesidades y habilidades de cada estudiante, sin discriminación y sin distinción alguna. Es pública, ya que debe ser dada por el Estado y por las instituciones privadas o religiosas, además de que también es gratuita, es decir, que no debe haber costos para los estudiantes o sus familias. Esto es fundamental para garantizar la educación y sea accesible para todos, además de que es laica, ya que no debe estar influenciada por creencias religiosas. A mi punto de vista, la educación no es garantizada de manera igualitaria, ya que en primer lugar existe profunda desigualdad en las condiciones en las que los estudiantes o los menores estudian, ya que las escuelas públicas en zonas urbanas no cuentan con la misma condición de instalaciones ni recursos para tomar sus clases, ya que en las escuelas rurales o indígenas no presentan las mismas condiciones que las escuelas urbanas, ya que hay miles de escuelas que no cuentan con agua potable, además de la electricidad y el acceso a internet, ni con las aulas en condiciones adecuadas. Bueno, para empezar a argumentar, son buenos puntos los que tocó la compañera, pero yo estoy en desacuerdo, debido a que todas estas se tratan de mejorar. Por eso la educación trata de ser más igualitaria. Los pueblos indígenas que se encuentran alejados, usualmente se busca llegar a ellos mediante proyectos, los cuales buscan mejorar estas infraestructuras o capacitar mejor a los docentes para empezar a ser más igualitarios en el tema de la educación. Bueno, primeramente sobre los temas que debemos tratar sobre a favor de ese punto es que, como bien lo decías, este es un acceso universal, ya que para todos es un derecho a tener una educación gratuita y laica. Tanto este punto, debemos reflexionar que aquí se tiene la palabra de decir que realmente todos, desde la educación básica, tenemos la oportunidad de integrarnos a una institución educativa. Pero, como viene en la Constitución, en el artículo 3, sobre que habla de la educación, que es para todos. Hay muchos programas sociales, como dicen, como las becas de Benito Juárez, como los programas que también ayudan a las madres solteras, y que estos también ayudan a los hijos para tener pues un ingreso por el cual también está a favor a que la persona o el menor tenga una educación respetuosa, responsable, grave, organizada, también tener una igualdad sobre otras personas.
que tienen mejores condiciones de vida. Esto también se debe a que muchas veces, pues como dicen, en las zonas rurales la infraestructura de las escuelas no siempre es la mejor. Siempre en las zonas urbanas es cuando se modernizan más las escuelas o tienen más espacios libres y en las cuales usar la mejor forma los ingresos. Pero igual hay muchos programas que están en proceso para que esas infraestructuras vayan mejorando. También tenemos en cuenta que todo depende del alumno, el cual muchas veces en las zonas rurales es donde más se esfuerzan y sobresalen. Eso quiere decir que al salir de las escuelas, tanto rurales como urbanas, muchas veces las zonas rurales tienen muchos estudiantes que son mucho mejores que las zonas urbanas. Como si bien lo dijo mi compañero, las personas suelen salir de escuelas tanto urbanas como rurales. Esto nos llega al punto de decir que una educación te fomenta como persona a ser alguien totalmente en la vida, a tener más oportunidades, a brindarte puertas, como se puede decir, y a enseñarte a depender de ti mismo. Como por ejemplo te puede brindar la responsabilidad tanto como persona a sobrellevar las situaciones, a poder argumentar en las libertades de expresión, más que nada porque tienes una información más crítica, y más que nada en los apoyos también me gustaría tomar el tema porque hay apoyos que te brindan para que tú puedas estudiar y te dan las oportunidades. Idea de mi compañero Valentín acerca de que en las comunidades rurales pueden haber estudiantes sobresalientes. Claramente sí, en todo lugar hay estudiantes sobresalientes, sin embargo es más difícil que sea igualitario. Por ejemplo, en el artículo 4 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos nos dice que la mujer y el hombre son iguales ante la ley. Sin embargo, sabemos que desde tiempos inexistentes no ha sido así. Por ejemplo, en México, los primeros antecedentes que se tienen de una mujer que pudo estudiar se remontan al año 1822. Y incluso si fuera igualitaria, las mujeres no han tenido en zonas rurales las mismas oportunidades que los hombres, ya que en estas zonas son donde se tienen pensamientos más machistas, por así decirlo, y oprimen más a las mujeres, por lo que no se pueden desarrollar tanto en la escuela o por lo que no logran pues sobresalir, ya que siempre les recuerdan que más o menos tienen que estar en los hogares, porque así son las ideas de las zonas rurales en su mayoría. Así como lo menciona mi compañera, creo que en ningún momento ha habido igualdad si se trata de género. Si se trata de, por ejemplo, también está el clasismo y el racismo, que es otro tema relevante respecto a eso, pero a lo que vamos es que no hay una igualdad como tal, porque si no se le discrimina a la persona, pues de todos modos no se le da una oportunidad, porque se conoce que las escuelas, pues la mayoría al menos, son corruptas, es decir, se mueven con dinero, y eso se ha dicho en muchas partes, desde universidades, escuelas públicas hasta privadas. Y en ese aspecto creo que la igualdad desde ahí en ese momento empieza a desviarse, porque no importa qué tanto te esfuerces, no importa que tanto sobresalgas,
si va a venir alguien que solamente va a ofrecer dinero y se le va a dar la oportunidad que tú estabas esperando. Otro argumento que podemos tener claro en educación es el acoso de los profesores hacia las alumnas en este control. Muchas veces hay insinuaciones por parte de los profesores que creen que por el simple hecho de ser mujer y creernos inferiores tienen que, para de alguna manera nosotras poder tener derecho a una calificación, nos tienen que tratar de, por así decirlo, una forma despectiva. Y incluso a veces existe acoso sexual en algunos casos. Hay por parte de los profesores hacia sus alumnas un tipo de acoso sexual en donde si preguntan en todas las ocasiones la alumna tiene la culpa y donde desde mi punto de vista no es justo, ya que si se supone que la escuela es igualitaria para todos, ¿por qué no hacerlo también para las mujeres? Se había comentado previamente sobre los gastos extras en la educación. Y yo creo que estos extras son un factor que está determinado por el mismo enfoque del gobierno hacia la educación, lo que son las políticas educativas. Pues en nuestro país hay un mal manejo de los recursos realmente por parte de los gobiernos, porque hay dinero que se podría destinar a la educación, a que la educación sea accesible para todos, sin tener que estar pagando otras cosas. Por ejemplo, un ejemplo de eso, no en este país, porque en este país no se hace, sino en Estados Unidos, es que en una escuela pública hay servicios como servicio de comedor, servicio de transporte y otros servicios como bibliotecas, canchas, entre otros. Y según mi entender, esto por la manera en cómo organiza los recursos al momento del uso de los impuestos, pues ellos lo que hacen es cobrar más impuestos conforme más tengan, a diferencia de México, que son impuestos fijos y que muchas veces por la corrupción a las personas que tienen más recursos no se les cobran esos impuestos. Mi pregunta sería, en su opinión, ¿de quién es la culpa, por ejemplo, de que haya este tipo de gastos extra en transporte? Por ejemplo, muchos de nosotros hoy en día pagamos transporte de una combi o de la gasolina de una moto, de un carro, de moto. Entonces, yo les preguntaría para ustedes, ¿cuál es el origen de estos gastos? ¿Por qué se dan en México? Tienen que transportarse a otros lugares para poder recibir la educación. Considero que deben de organizar proyectos en el cual a los estudiantes se les baje la cuota del transporte, donde se les cobre menos, porque a lo que van es a recibir la educación, a formarse como personas, además de que construir las instituciones educativas en donde hagan falta, porque muchas veces en las zonas rurales no cuentan con instituciones de preparatoria o incluso de secundaria, por lo cual tienen que viajar. Conozco comunidades marginadas en las cuales los jóvenes tienen que caminar, incluso porque no hay transporte, tienen que caminar para llegar a sus escuelas y recibir la educación. Considero que es también parte del gobierno que sucede en estas circunstancias del rezago educativo. Contestando también la pregunta, coincido con mi compañera en que básicamente la mayoría de estos gastos extras se originan a causa de la negligencia del gobierno, de la mala logística que a veces se suele tener. Pues, por ejemplo, en campos rurales, servicios como autobuses, como en Estados Unidos, no podrían ser debido a la mala estructura que tienen las carreteras y el mal terreno que estas suelen tener.
por lo cual coincido totalmente de que pues, el mal manejo es culpa del gobierno. Para concluir, damos el derecho a argumentar a las compañeras y concluimos con la presentación de los ponentes. La igualdad de oportunidades debe de tener equidad, además de mandar los apoyos y a quienes más lo necesitan, atender las zonas marginadas, que es en donde se encuentra más el rezago educativo, y garantizar las condiciones dignas en las escuelas y eliminar las barreras económicas, sociales y culturales que afectan a las zonas más vulnerables. La educación gratuita, tenemos que partir de que en ese tema se tiene que ver tanto la familia, que es la institución más importante que destaca en la educación del individuo, también la forma en que el individuo se sobredesarrolla en la educación y en la familia, y también por parte del gobierno, de cómo implementar tanto cualquier plan de trabajo que tiene y tanto la ayuda que da a las personas que tienen en la educación. Tanto esos factores, tanto uno como otro, afectan de igual manera al individuo o al menor al que está cursando tanto cualquier plantel educativo. Porque de aquí es donde parte la idea principal de que la educación es gratuita o no, o de que ayude realmente a las personas que puedan sobresalir o no. Aquí debemos sacar que desde la familia tenemos que llevar el orden, porque claramente esa es la institución educativa que es la principal para mí, de la familia, en la cual se centran las bases para que la persona, el individuo, al llegar a las instituciones educativas, ese también pueda profundizar su desarrollo y sus conocimientos para poder pues trascender a una mejor oportunidad, o mejor dicho, tener mejores oportunidades que sus familias. Muchas gracias, compañero. Ahora veremos la ronda de participación. Si gusta participar, compañero Víctor, ahora adelante. Mi pregunta sería que si consideran que la educación gratuita no representa directamente. Mi pregunta sería que si consideran que la educación gratuita no representa ninguna ventaja real para los niños de bajos recursos, que sea imperfecta. Importante, pero sin embargo no es suficiente para garantizar la igualdad de oportunidades. Y si un niño asiste a una escuela con malas condiciones, sin materiales de apoyo y su derecho está siendo limitado, la oportunidad existe, pero no es igual para todos. Pregunta, como les mencioné hace un rato, argumentenla por favor, porque las preguntas que no son argumentadas no se notarán con participación. Gracias. La compañera Valeria. Yo considero que la educación gratuita es un gran avance, de alguna forma es un buen apoyo económico, pero considero que no es suficiente si no viene acompañada de una buena calidad. Entonces, mi pregunta sería, ¿qué es más importante? ¿Que la educación sea gratuita o que sea de calidad para todos sin importar dónde vivan? Punto de vista, creo que sería mejor ser gratuita, porque así te estás fomentando a conocer los conocimientos básicos, como lo es leer, sumar, etcétera,
los cuales pueden ayudarte a lo largo de tu vida y a fomentar más que nada tu persona. Considero que la educación debe ser gratuita y de calidad porque es lo que está plasmado en nuestra Constitución. Ahí nos dice que debe ser gratuita, obligatoria y de calidad, porque de nada sirve estudiar y no tener o adquirir los conocimientos para nuestra formación. Entonces considero que debe ser ambas, de calidad y gratuita, porque los docentes deben estar capacitados para poder dar clases. Mi pregunta sería a base de una pregunta que hizo una compañera que fue sobre que si los niños no quieren estudiar, entonces ¿cómo se les podría ayudar? Entonces mi pregunta sería a cabo de que al revés, ¿cómo sería que si los padres en este caso no quisieran que los hijos estudiaran? Porque en mi caso, en mi familia hay un tío que no quiere que su hijo termine la secundaria para que le ayude a mantener. Entonces aquí sería cómo el gobierno ayudaría a que, en este caso, pues ayudaría a que los niños estudiaran. Menciona es un derecho humano, un derecho básico, independientemente de lo que tus padres decidan. Claramente, si no te dan el apoyo necesario, creo que, como se ha mencionado, a pesar de que los apoyos no son suficientes, se te da la oportunidad de adquirirlos y de hecho existen varias instituciones que te ayudan a cubrir esos gastos, si no son con becas, son con posibles oportunidades en escuelas que tú puedas costear o rebajando aquellas colegiaturas, etc. Desde nivel secundaria, si tienes un problema y ven que destacas o ven que pues tienes las ganas de estudiar, creo que se te da la oportunidad si tú te informas, que de hecho informarte también es un derecho muy tuyo. Misma pregunta, como sabemos tenemos derechos y tenemos obligaciones. Nuestros padres tienen la responsabilidad de darnos ese derecho a la educación, entonces si no quieren hacerse cargo de su responsabilidad, deben de acercarse a las instituciones correspondientes para poder hacer algo referente a ese tema. Bueno, yo quiero hablar sobre la discriminación en las escuelas rurales. Yo creo que hay una discriminación se da mucho por su origen, por cómo hablan, hasta por preferencias sexuales, entre otras cosas, o por alguna condición social o discapacidad. Pero en el artículo 1 se habla sobre el derecho a la no discriminación. Se debe de garantizar la igualdad y el gobierno yo creo que debería hacer campañas para garantizar esto y hacer pláticas sobre estos temas. De hecho creo que sí ya ha habido campañas gubernamentales para confundir, tener mucho más conciencia de que todos tenemos derecho a la igualdad y todos somos iguales. Y bueno, mi pregunta sería cómo se refleja esto en la vida diaria, la discriminación, y cómo piensan ustedes que podría haber una solución para esto. Desde mi punto de vista, contestando la pregunta, es verdad, la discriminación hacia pueblos indígenas existe y ha existido desde siempre. La mejor opción para combatir esta es son programas que ayuden a impulsar la igualdad, campañas que reflejen que todos somos iguales. El gobierno actualmente pues sí hace estas campañas y pues, a opinión mía, creo que estas deberían ser mayores, debería haber más campañas para promover la igualdad y acabar con la discriminación. Por parte de las instituciones no acaba ni con la discriminación que se le da a las personas. ¿Por qué? Porque estos principios o valores, como se menciona, vienen desde casa. Entonces, si
tú no estás apegado, o bueno, estás acostumbrado a que las personas, por su color de piel, por su origen o por cualquier cosa, se les trata mal, desde ahí surge el problema. Independientemente si las instituciones brindan apoyo a los indígenas, creo que no es tan suficiente, porque por más, no puedes obligar a alguien a respetar al otro alguien. Eso viene desde casa, desde los valores principales, desde lo que te enseñan de niña. Si consideran que se están ignorando otros problemas aparte de la educación gratuita, por ejemplo, factores como la falta de infraestructura en algunas escuelas o incluso la falta de preparación hacia algunos maestros. Pues la falta de infraestructura se debe a todo el desvío de recursos del Estado, porque seamos honestos, en México un gran porcentaje de recursos es para la educación. Sin embargo, la administración de recursos no es la adecuada, por lo que la falta de infraestructura y la preparación de los docentes pues se debe meramente a eso, a el desvío de recursos del Estado hacia la parte educativa. Anteriormente se hablaba acerca de que muchas veces no se imparte la mejor educación porque existe la herencia de plazas y muchas veces los maestros que dan las plazas no tienen la suficiente preparación. Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo se podría asegurar que la selección del personal de las instituciones académicas se base más en la meritocracia y no en la herencia de las plazas? Un buen punto. Anteriormente sí se le daban muchas veces las plazas de los profesores a sus hijos, a pesar de que estos no tuvieran la capacitación para la clase. Actualmente y afortunadamente ya no es así. Se ha estado cambiando las leyes para justamente no se puede heredar esa plaza y se vaya más por la meritocracia, o sea, tener las cualidades y la preparación necesaria para poder impartir educación. Ustedes dicen la educación es un derecho obligatorio y que lo establece el artículo 4 de la Constitución. Mi pregunta es, ¿hasta qué nivel es obligatorio la educación en México? Obligatoria en nivel primaria, secundaria, preescolar, nivel medio superior e incluso hasta la superior. La superior, que está plasmada en otro artículo, ahí menciona algunas cualidades que se deben de tener, pero principalmente debe ser garantizada en todos los niveles educativos. Si gustas argumentar alguna otra pregunta para que nos podamos hacer participación. El artículo 4 dice que pues, la educación es gratuita y laica, pues se debe establecer desde la primaria hasta el nivel medio superior, porque aquí es donde se les dan, supongo, los conocimientos básicos a los estudiantes para que ellos puedan elegir de formar una profesión o ya sea también un oficio, si es lo que desean. Como planteas, desde mi punto de vista, es muy necesario que planteemos sobre hasta qué nivel pues, es realmente necesaria la educación. Necesariamente sería bien que todos llegáramos a una educación de nivel superior para poder tener una mejor oportunidad de trabajo o mejores ganancias. Pero actualmente, o mejor dicho, en toda la nación, casi siempre en todos los empleos, trabajos, oficios, la edad, o mejor dicho, el nivel educativo que te piden es hasta el medio superior, que es el bachillerato. Porque se tiene la idea de que a ese nivel educativo tú ya tienes previos conocimientos o conocimientos claves para poder tener función, o mejor dicho, tener una idea clara de lo que son los trabajos o profesiones en los cuales te puedes dedicar. Yo
yo estaba escuchando sobre al principio que había algunos programas sociales que estos beneficiaban a zonas rurales. Mi pregunta sería, ¿cuál sería un nombre o cuál sería este programa que es el que está beneficiando a las zonas rurales? Como lo comentaron mis compañeros al principio. Pregunta la deben de responder nuestros compañeros que estuvieron en una postura a favor de los programas. No tenemos el nombre de los programas, aunque usualmente suelen entrar entre otras subcategorías, o sea, en algunos de estos, aunque obligatoriamente el gobierno les suele dar a las instituciones públicas cierta cantidad de dinero para, pues, por lo mismo, para pagar los sueldos de los profesores y pues, tratar de mejorar las infraestructuras. Pero en sí no tenemos los nombres. Respondiendo a esa pregunta, yo tengo conocimiento de que el gobierno federal ha implementado instituciones educativas de nivel superior, como son las escuelas de Benito Juárez, en el cual proporcionan educación, por ejemplo, de medicina. Un ejemplo es la que se encuentra en Tierra Caliente y en la montaña. Se encuentran esas instituciones de Benito Juárez en las cuales brindan estos medios para poder recibir la educación. Habían comentado que en México existía la decadencia más por la educación por el medio del problema de la pobreza en México, y que esta afectaba mucho porque no había ocasiones en que hay alumnos en que aunque las escuelas fueran gratuitas, estas no tenían la suficiente economía para cubrir los gastos de su escuela, también contando lo que es su alimentación y sobre todo sus útiles escolares y su uniforme. Y me gustaría saber si me podrían dar una solución para atender estos problemas. Creo que por eso contamos con un sistema de becas, ya sea la beca Benito Juárez para nivel medio superior y la beca Rita Cedillo para primaria y secundaria. Sin embargo, estos apoyos pues, no son lo suficientemente aptos para cubrir todos los gastos que vienen de la escuela, pero es una posible solución que tiene el gobierno. Ahora este debate. Bueno, aunque la educación de México es gratuita, aún las familias enfrentan costos indirectos. Mi pregunta sería: ¿los costos indirectos afectan el acceso real a la educación gratuita en México? Desde mi postura defendiendo que la educación no te garantiza un mejor futuro, yo digo que sí, ya que, por ejemplo, esos costos indirectos pueden ser vitales para la salud, por ejemplo, alguna enfermedad que pueda presentarse, y al estar costeando esos gastos, tal vez no puedas costear de igual manera tus gastos de la educación, por lo que de alguna manera pues sí te perjudica. Ok, ahora las compañeras tienen derecho a argumentar para defender su postura. De acuerdo a la Constitución Política, en su artículo 3, nos señala que la educación debe ser garantizada en la educación preescolar, primaria, secundaria, media superior e incluso superior. La superior está plasmada en otro artículo en la cual nos señala cómo debe ser garantizado, por lo cual la educación es igualitaria para todos los niveles. Y además, la educación debe ser una herramienta que construya personas, que ayude a salir de la pobreza, y no solamente debe ser una herramienta para generar conocimientos. Según datos del INEGI, en el año 2020, más del 14% de la población de edad escolar no tenía acceso a la educación. Esto implica una gran violación a los derechos humanos.
de los niños, niñas y adolescentes, dejando afuera el acceso a la educación y excluyendo oportunidades para desarrollar sus habilidades y conocimientos, lo que puede generar consecuencias graves para el futuro y el bienestar de los jóvenes. La pobreza y la marginación en Guerrero son problemas graves y afectan a muchas comunidades marginadas, lo que puede limitar el acceso a la educación. Según datos del INEGI, en el año 2020, más del 60% de la población de Guerrero vivía en pobreza, el cual es otro punto muy importante, ya que la educación nos debe permitir abrir puertas, tener mejores recursos, mejores oportunidades de trabajo. Bueno, como argumento, es verdad, usualmente mucha población infantil no tiene acceso a una educación, pero no es solamente por temas de que si la escuela es igualitaria, sino también por lo mismo de temas que es lo que opinan sus padres, debido a que varias personas no suelen llevar a sus hijos a las escuelas, o bueno, una minoría. Esto pues suele ser un problema debido a que pues si bien aquí ya es otro tema de que si quieren utilizar las herramientas que se les brinda o no para tomar una educación. Si guste participar, alce la mano. Buenos días. Bueno, primero que nada quisiera contar una experiencia en la cual hay familiares míos que, bueno, unos sobrinos que no quieren estudiar, ¿no? Y que se rehúsan a ir a la escuela. Pero, sin embargo, sus padres hacen todo lo posible, se esfuerzan demasiado por intentar convencer a sus hijos de que quieran ir a la escuela, que se pongan a estudiar, hacen todo lo posible con tal de que ellos estén bien y tengan una buena educación. Mi pregunta aquí es de qué soluciones se le pueden dar a dichos casos como este. Para empezar, es un buen punto, compañera, es un gran argumento, debido a que, pues, como usted mencionó, los padres están dispuestos a mandarlos a la escuela, mas sin embargo ellos no quieren. En este caso, pues, la verdad yo desconocería una manera de convencerlos para ir a la escuela, pero pues sí es un gran argumento que, pues, el que planteó. Respecto a eso, en el artículo 34 establece que los padres están también obligados a darle la educación y a obligar a los hijos como tal pues a ir a estudiar, a clases, porque se supone que de eso depende el futuro. Más sin embargo, yo creo que es una situación un poco difícil porque como es un derecho humano y es una obligación el ir a estudiar, pero si la persona no quiere, pues, o sea, si se le obliga y a pesar de eso no desea, siento que eso ya sería más un problema personal, un problema con la familia, ya que remonta que se le está dando la oportunidad de estudiar, sin embargo no es lo que desea, no es lo que, pues, a lo que le gusta, y a pesar de ser una obligación, como ya se menciona, pues no puede esforzar a alguien porque también sería violar un derecho que es su libertad de expresión y argumentar para defensa de su postura. Bueno, si bien comentando lo que acaba de decir, que el niño no quiere ir a la escuela, si bien existen la educación en casa, que él pueda aprender por medio de estos medios. Si no digo que esté mal,
sino que, bueno, si bien planteamos el problema, podemos acudir a que pues, pueda aprender por medio de casa, y si en caso no tiene la oportunidad o no se le brinda ese lema, pues sí sería solucionar un problema que él tenga, más que nada, que puede ser en el caso de bullying, hablar con los padres o por así decirlo. Como pregunta para los compañeros, para el equipo, por favor, una pregunta. ¿Cómo se garantiza que la educación gratuita en México sea accesible para todos los estudiantes, incluyendo aquellos que viven en áreas rurales o remotas? ¿Cómo se puede garantizar que la educación gratuita en México sea accesible para todos los estudiantes, incluyendo aquellos que viven en áreas rurales o remotas? Bueno, contestando para empezar yo, desde mi punto de vista, la manera de que garantiza o de garantizar esta igualdad sería mediante los programas sociales, como lo es la beca Benito Juárez o programas de asesoría a los niños, o sea, o tener unas asesorías extra para aquellos jóvenes o niños que tengan problemas de aprendizaje, un aprendizaje lento. Ese sería, pues, para mi punto de vista, dos buenos programas para, pues, garantizar la igualdad en la educación. Hablando sobre esa pregunta, quisiera destacar sobre el hecho de que en la actualidad es mucho más fácil, como se ve, llevar la educación a zonas rurales, por tanto la cobertura nacional que se tiene por los dispositivos electrónicos o el internet hablando. Porque si vemos o retomamos en el pasado, sería muy difícil llevar realmente los conocimientos actuales que se tenían a las zonas rurales, por la dificultad de llevar tanto la información necesaria para los maestros que van en esas zonas rurales, sobre todo la educación necesaria a los niños. Actualmente es mucho más fácil coordinar tanto el aprendizaje del maestro, tanto el aprendizaje de los niños. Aquí podemos destacar sobre todo que entonces en la actualidad se puede tener un plan o una forma mucho más eficiente, rápida y estructurada para poder llevar a cabo, como tú decías, que la educación gratuita se lleve tanto a lo rural como a lo comunal. Muchas gracias. Las compañeras tienen derecho a réplica. Mi compañero hablaba acerca de que se le puede buscar otra medida de estudio al niño que no quiere estudiar. Sin embargo, creo que esto es un tema positivo, ya que en el artículo 3 se habla de una educación laica, gratuita y obligatoria. Sin embargo, no todos los profesores que imparten las materias de las escuelas tienen las facultades para ser educadores, porque la falta de formación del docente, la actualización profesional y el desarrollo de competencias pedagógicas de los maestros limitan la calidad educativa. Por ejemplo, hay veces que los hijos de los docentes que llevan tiempo trabajando y ya tienen plazas en las instituciones educativas, solamente pasan las plazas a sus hijos, quienes realmente algunas veces no tienen la preparación adecuada para impartir clases, siendo así una parte del nepotismo muy marcada en México. Y es una realidad que se vive todos los días, porque pues la verdad es que la educación es baja y a veces no tiene calidad. Por eso debemos buscar profesores bien formados que puedan
ni tengan las facultades para impartir educación. Bueno, para empezar, también algunos puntos que debemos tocar es la facilidad que tenemos para ingresar a las escuelas públicas. Esto debido a que, como dice la Constitución, estas suelen ser universales, cualquiera puede ingresar. Además, las escuelas usualmente suelen implementar pequeñas ayudas, podríamos decir, debido a que ayudan en el proceso de los trámites de papeles. Un ejemplo claro es, por ejemplo, aquí en la preparatoria, donde muchas veces la secretaria o el mismo director se encargan del papeleo, facilitando así los trámites para la inscripción o reinscripción en los semestres. Mi compañero menciona que cualquier persona, que al ser una escuela pública se puede entrar fácilmente y nos da de ejemplo lo que es el papeleo y la ayuda que te dan al inscribirte, cualquier cosa. Sin embargo, como ya se menciona, las escuelas públicas y gratuitas no son tan públicas ni tan gratuitas, por lo que tiene un costo. Y si se dan cuenta, de secundaria a lo que es el nivel de bachillerato, baja un número enorme de alumnos, porque desde secundaria, primaria, los niños, niñas empiezan a trabajar, a llevar sustento a su casa, y así mismo, si quieren estudiar, tienen que pagar ellos mismos lo que son su estudio. Entonces, no es ni tan público ni tan gratuito. O sea, quizás te ayudan con el papeleo, pero sin embargo, no todos pueden costear lo que es, como mencionó mi compañera, la inscripción, de ahí las preinscripciones, si reprobaron lo que son los extraordinarios, porque también se cobran, lo que son los recreos, si son de zonas alejadas, por ejemplo, aquí tenemos alumnos de UCTP, de otros estados, de Tixla, de otros lugares, por ejemplo, entonces no es fácil. Es verdad, no se pagan ciertos tipos de costos extra en las escuelas públicas, pero eso más sin embargo es nada comparado a lo que se paga en una escuela privada. Las escuelas públicas, si bien se paga usualmente a veces mantenimiento o algunas otras extras, es más accesible que pagar una escuela privada. Un tema que dijeron que es pública para todos, pero no todos pueden entrar a una escuela a nivel bachillerato, porque sabemos que anteriormente para poder entrar al bachillerato se necesita aplicar un examen, que es el examen 1, en donde tienes que tener una mínima cantidad de aciertos para poder ingresar, y no todos tienen el puntaje que se necesita para entrar, por lo que bastantes estudiantes no pueden ingresar a una preparatoria porque su nivel de conocimiento no se lo permite. O incluso el costo del examen es de aproximadamente 600 pesos. Recordemos que México es un país en el que existe mucha pobreza y tal vez para unos no se nos haga mucho 600 pesos, pero para otras personas que viven día a día y a veces no tienen ni para tener alimento, sí es demasiado dinero. Empezando por lo del ingreso a las bachilleres o a las escuelas en general, tenemos que destacar que mucho del promedio depende mucho del alumno, sino de lo que es platica la escuela. Es cierto que se paga el examen de ingreso, pero si tenemos en cuenta solo es el nivel bachillerato. Las escuelas básicas, que son para los menores, que es el tema a tratar, no tienen esa distinción. Las escuelas tanto de jardines como de primarias hasta secundaria no se paga un costo de examen, sino tanto más bien se tiene la relación de que debe ser más por el promedio. Y mucho en general se tiene el promedio de las escuelas pasadas en las que vas cursando. Y el examen de ingreso en muchas escuelas, o generalmente desde mi punto de vista, actualmente se guían mucho más de las calificaciones que llevas a lo que puedes sacar en el examen de admisión. Pero claramente esto no se ve
en lo que es el nivel bachillerato, porque puesto que ya es un tipo de estudio en el cual se tiene que profundizar más en los conocimientos del alumno, por lo cual es verdad que, como dicen, al inicio muchas veces es la quita en el papeleo, como acaba mi compañero, pero se pagan costos extras. Costos extras que, como dicen, son minoría a comparación de otras escuelas. Es verdad que hay alumnos que necesitan ayuda porque no todos tienen la economía suficiente, pero hay trabajos donde los padres tienen becas para estudiantes, como en los trabajos de gobierno, que es lo que mayor tiene Guerrero, que son trabajos de gobierno en el cual todos los trabajadores tienen una oportunidad para sus hijos, en las cuales implementarles en una beca que les da un apoyo cada 2 meses también. Pero ahí depende también de lo que es el responsable del alumno, porque depende mucho del promedio. Terminando esta ronda, abrimos otra ronda de preguntas, por favor, el público. Ahora abriremos una ronda de participación de preguntas para el público. Quien guste participar puede darle algunas preguntas a los ponentes. Considero que la mayoría de las escuelas en México son públicas, gratuitas. Existen las escuelas privadas, las cuales sí tienen costos mensuales. En cuanto a las escuelas públicas, considero, a mi punto de vista, que en su totalidad no son públicas, porque dando un ejemplo claro, nuestra preparatoria se considera como una escuela pública, pero suelen cobrar reinscripciones, inscripciones obligatorias, por lo cual están cobrando la educación. Es algo de los puntos que no tienen a favor las escuelas públicas. Igual en preescolar, igual aquí en nuestra comunidad, se suelen cobrar cuotas de 20 pesos cada mes, e incluso también en las primarias y secundarias cobran para generar constancias o para pedir ingresos. Entonces considero que en su totalidad no son públicas, ya que cobran, incluso en las secundarias cobran los libros para poder estudiar. Entonces siento que este es un problema que se debería de resolver en la educación. Básicamente las que mencionaron sobre las escuelas rurales y escuelas urbanas. No sé si me podrían mencionar algún apoyo y sobre el objetivo de ese apoyo, si bien es del gobierno, si es de organizaciones sociales, etc. Pues bueno, para las escuelas rurales o que se encuentran en lugares alejados,
Existen varios programas de gobiernos que los apoyan con dinero para poder invertirlo en mejorar la calidad de educación en las escuelas, comprar butacas, pintar los salones, entre otros. Y si no es por el mismo gobierno, sino por los mismos pobladores, debido a que muchas veces estas escuelas suelen hacer rifas o suelen hacer algún otro tipo de evento para recaudar dinero y así poder mejorar sus instalaciones. La falta de preparación hacia algunos maestros. Sí, pues la falta de infraestructura se debe a todo el desvío de recursos del Estado, porque seamos honestos, en México un gran porcentaje de recursos es para la educación. Sin embargo, la administración de recursos no es la adecuada, por lo que la falta de infraestructura y la preparación de los docentes pues se debe meramente a eso, a el desvío de recursos del Estado hacia la parte educativa. Anteriormente se hablaba acerca de que muchas veces no se imparte la mejor educación porque existe la carencia de plazas y muchas veces los maestros que dan las plazas no tienen la suficiente preparación. Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo se podría asegurar que la selección del personal de las instituciones académicas se base más en la meritocracia y no en la herencia de las plazas? Un buen punto. Anteriormente sí se le daban muchas veces las plazas de los profesores a sus hijos, a pesar de que estos no tuvieran la capacitación para la clase. Actualmente y afortunadamente ya no es así. Se ha estado cambiando las leyes para justamente no se puede heredar esa plaza y se vaya más por la meritocracia, o sea, tener las cualidades y la preparación necesaria para poder impartir educación. Usted dice la educación es un derecho obligatorio y que lo establece el artículo 4 de la Constitución. Mi pregunta es, ¿hasta qué nivel es obligatorio la educación en México? Obligatoria a nivel primaria, secundaria, preescolar, nivel medio superior e incluso hasta la superior. La superior, que está plasmada en otro artículo, ahí menciona algunas cualidades que se deben tener, pero principalmente debe ser garantizada en todos los niveles educativos. Si gustas argumentar alguna otra pregunta para que podamos hacer participación. El artículo 4 dice que pues, la educación es gratuita y laica, pues se debe establecer desde la primaria hasta el nivel medio superior, porque aquí es donde se les dan, supongo, los conocimientos básicos a los estudiantes para que ellos puedan elegir de formar una profesión, desde la primaria hasta el nivel medio superior, porque aquí es donde se les dan, supongo, los conocimientos básicos a los estudiantes para que ellos puedan elegir de formar una profesión o ya sea también un oficio, si es lo que desean. Como planteas, desde mi punto de vista, es muy necesario que planteemos sobre hasta qué nivel pues, es realmente necesaria la educación. Necesariamente sería bien que todos llegáramos a una educación de nivel superior para poder tener una mejor oportunidad de trabajo o mejores ganancias. Pero actualmente, o mejor dicho, en toda la nación, casi siempre en todos los empleos, trabajos, oficios, la edad, o mejor dicho, el nivel educativo que te piden es hasta el medio superior, que es el bachillerato. Porque se tiene la idea de que a ese nivel educativo tú ya tienes previos conocimientos o conocimientos claves para poder tener función, o mejor dicho, tener una idea clara de lo que son los trabajos o profesiones en los cuales te puedes dedicar. Yo
mencionando sobre al principio que había algunos programas sociales que estos beneficiaban a zonas rurales. Mi pregunta sería, ¿cuál sería un nombre o cuál sería este programa que es el que está beneficiando a las zonas rurales? Como lo comentaron mis compañeros al principio. Pregunta la deben de responder nuestros compañeros que estuvieron en una postura a favor de los programas. No tenemos el nombre de los programas, aunque usualmente suelen entrar entre otras subcategorías, o sea, en algunos de estos, aunque obligatoriamente el gobierno les suele dar a las instituciones públicas cierta cantidad de dinero para, pues, por lo mismo, para pagar los sueldos de los profesores y pues, tratar de mejorar las infraestructuras. Pero en sí no tenemos los nombres. Respondiendo a esa pregunta, yo tengo conocimiento de que el gobierno federal ha implementado instituciones educativas de nivel superior, como son las escuelas de Benito Juárez, en el cual proporcionan educación, por ejemplo, de medicina. Un ejemplo es la que se encuentra en Tierra Caliente y en la montaña. Se encuentran esas instituciones de Benito Juárez en las cuales brindan estos medios para poder recibir la educación. Habían comentado que en México existía la decadencia más por la educación por el medio y el problema de la pobreza en México, y que esto afectaba mucho porque no había ocasiones en que hay alumnos en que las escuelas fueran gratuitas, estas no tenían la suficiente economía para cubrir los gastos de su escuela, también contando lo que es su alimentación y sobre todo sus útiles escolares y su uniforme. Y me gustaría saber si me podrían dar una solución para atender estos problemas. Creo que por eso contamos con un sistema de becas, ya sea la beca Benito Juárez para nivel medio superior y la beca Rita Cedillo para primaria y secundaria. Sin embargo, estos apoyos pues, no son lo suficientemente aptos para cubrir todos los gastos que vienen de la escuela, pero es una posible solución que tiene el gobierno. A lo largo de este debate hemos analizado si la educación gratuita en México realmente garantiza la igualdad de oportunidades para los menores. Coincidimos en que, aunque el marco legal, como el artículo 3 constitucional, reconoce la educación como un derecho humano fundamental, en la práctica existen profundas desigualdades que limitan su ejercicio pleno. Factores como la falta de infraestructura y comunidades marginadas, los costos directos, la discriminación, la desigualdad entre escuelas públicas y privadas demuestran que la gratuidad no siempre traduce en equidad. Por tanto, podemos concluir que la educación gratuita en México es un avance necesario pero insuficiente para garantizar la igualdad de oportunidades. Es urgente fortalecer las políticas públicas, invertir en infraestructura educativa, capacitar a los docentes y reducir las brechas sociales para que este derecho se cumpla de forma justa y efectiva para todos los menores sin importar su contexto. Agradezco a las compañeras encargadas del video, al equipo de logística, a los compañeros ponentes, a los relatores, al querido público y a la profesora. Muchas gracias, por eso concluimos el debate.